presidente López Obrador ya terminó la conferencia de prensa y dijo que va a invitar a empresarios mexicanos para que lo acompañen a Estados Unidos cuando se reúna con el señor Biden. La segunda quincena de julio, dentro de un mes. Bueno, a ver, el lunes, después del evento de Morena en Toluca, yo expresé un par de puntos de vista. Uno, Morena tiene tres muy buenos candidatos a la presidencia: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, en el orden que quieran ponerlos. Ese era uno. Tiene tres muy buenos candidatos. Dos, faltan menos de 2 años para las elecciones. La oposición no tiene un candidato visible, junta, separada, en coalición, como quieran, no lo tiene. Ya se le pasó el tiempo. Llegará en una tremenda desventaja a la elección presidencial, estoy hablando de la legislativa, a la elección presidencial en el 2024, en una desventaja parecida a la de hace 6 años. Bueno, he recibido muchas críticas por esa opinión, algunas ya sabemos qué tipo de críticas, pero otras inteligentes, sensatas, una de ellas de una política profesional a quien le tenemos un especial aprecio en este programa y que además es muy generosa porque nos suele escuchar con regularidad y me hace llegar comentarios suyos cada tanto sobre el programa. Ayer, después de que expresé esto, otra vez me escribió: hola Ciro, buen día. Ninguna elección es predecible, justo porque en política 2 más 2 no son 4. Quizá tienes razón de que como oposición vamos tarde, pero no coincido con que Morena tiene 3 candidatos fuertes. Sin López Obrador, muy difícilmente Claudia o Adán contarían con el respaldo ciudadano. El que es más conocido en el centro del país es Marcelo Ebrard, pero, y le pone ahí unos adjetivos a Marcelo Ebrard y la sombra de la línea 12 del metro, ninguno de los 3 haría algo sin el apoyo del presidente. El estilo del presidente, que de política electoral sabe mucho luego de tantos años, es lo que mantiene a Morena en las preferencias y se debe al uso indiscriminado, como en los 70s, del aparato gubernamental. Luego, dice, es cierto que Durango y Aguascalientes son estados pequeños, pero en una elección presidencial todo cuenta, cada voto. Tan es así que Felipe Calderón ganó con la diferencia de votos que tuvo la candidata en Aguascalientes. Después de leer el mensaje, le dije a esta persona, que es la ex senadora, ex diputada, ex muchas cosas del PAN, siempre políticamente activa, gran luchadora también en el tema de contra la trata de personas, Adriana Dávila, le dijimos: si no tienes nada mejor que hacer el viernes, coméntanos esto al aire. Sí, y bienvenida y te invitamos para escucharte. Muchas Adriana, gracias, Ciro. qué gusto tenerte aquí. Al contrario, el gusto es para mí y te escucho todos los días. Bueno, pues hago un gracias. espacio además también para escuchar la conferencia matutina porque siempre hay que estar informados. Yo creo que como quien le escucha aquí en todo espacio nos enfermamos en algunas ocasiones. Pero por la matutina, por la matutina. No, con ustedes no, me relajo. Los miércoles me pongo un poquito nerviosa, pero todo bien. En esa silla. 2 puntos. 1, sí. Morena, 2 puntos, pienso yo. Morena tiene 3 muy buenos candidatos presidenciales. 2, ya se le pasó el tiempo a la oposición para presentar un candidato fuerte a la elección del 2024. Son mis puntos. Tú dices que no estás de acuerdo. No te escuchamos, Adriana. Te contesto la primera. Primero, no son buenos candidatos. A ver, de hecho, me parece que son los peores candidatos. Tiene perfiles Morena, Sheinbaum, o por lo menos Adán Augusto y Ebrard. Claro. A ver, Adán Augusto, por supuesto que te puedo dar un ejemplo de lo que sucedió este fin de semana, mientras se roban contenedores, mientras queman a una persona viva, por cierto que yo le tenía gran aprecio, mientras tenemos brotes de inseguridad en todo el país, el señor responsable de la política interior un domingo haciendo de la política interior, pero no de la seguridad. Pero es el responsable en él de la gobernabilidad de este país y este país está ingobernable. Y de una u otra forma, pues bueno, fue conocido en el Senado, pero bueno, que no se nos olvide que en Tabasco también, cuando él era gobernador, murieron muchas personas y que tú acá diste paso, yo también puse... En un hospital de Pemex, federal.
como finalmente es su territorio. Y finalmente el señor es parte. Perdón, Adriana, pero ahí es un Morena. hospital de Pemex federal. Sí, y la política que sigue es exactamente la misma. No hubo un solo pronunciamiento al respecto, Ciro. Segundo, sí tienes razón en que quizá vamos tarde. Y eso tiene que ver por las deficiencias que tenemos en los liderazgos de los partidos. Y yo he sido muy clara en ese sentido. A veces a los panistas, a muchos que hoy están en las dirigencias, les da un poquito de roncha cuando hacemos alguna crítica interna. Pero lo cierto es que tenemos hoy 3 líderes de partidos que no están dando los resultados claros, específicos en un país que requiere tener una oposición fuerte, pero especialmente requiere tener una alternativa. ¿PRI-PAN-PRD? Sí, PRI-PAN-PRD. A ver, el PRD ha perdido en 20 estados su registro con una coalición que está mal conformada. Por supuesto, no empezó apenas con Marco también. En el 18 tuvimos una muy mala coalición y los resultados ahí están. Y creo que quienes fueron dirigentes tienen que reconocer también su responsabilidad en cada etapa de lo que el PAN está viviendo hoy. Y me regreso justamente a esto porque si nosotros no tenemos claro que hay que fortalecer el sistema de partidos y que hay que cambiar la estrategia en la propia coalición, entonces lo que vamos a hacer es, a pesar de tener tan malos candidatos como Claudia, como Marcelo, que tú no quisiste decirlo, pero yo sí lo voy a decir, Venga, sí, bastante tibio, o sea, no hacen absolutamente nada si el señor de Palacio Nacional no se los ordena, entonces Bueno, tendremos... son secretarios de Estado. Pues sí, pero no fungen tampoco como secretarios de Estado. A ver, yo no veo un país gobernado bien. No veo un país que tenga mejor seguridad, mejor salud, mejor educación, como lo prometieron. Porque hay quien dice, bueno, es que López Obrador no nos engañó. No, sí engañó. Sí engañó con sus promesas, dijo que bajaría la gasolina, no bajó. Dijo que no tendríamos tantas muertes como en el periodo que, por cierto, solo recuerdo al del presidente Felipe Calderón. Y vaya, los brotes de violencia están cada vez peor en este país. Tenemos el peor gobierno de las últimas décadas. Tú me dices, ¿hay algo bueno? Pero su partido gana elecciones. Con el 50% de la participación, y eso tiene que ver justamente porque no estamos siendo alternativa, Ciro. En eso sí coincido contigo. Y sí, vamos tarde, pero no significa... Muy tarde, Adriana. Pero eso no significa que tengamos el proceso perdido. A mí me parece que aquí el reto más importante que tenemos es reorganizar el ejército. Y eso pasa por los generales. Y los generales que tenemos son también muy malitos. Tenemos gente que está más preocupada por acordar en las élites partidistas que preparar a la propia militancia, que preparar a las simpatizantes de esta coalición, a quienes no queremos este gobierno, por acercarse a todas las voces, por escuchar lo que nosotros no solo decimos, sino lo que los ciudadanos quieren. Todos los spots del PAN, por ejemplo, le hablan a López Obrador, Ciro. Pocos spots del PAN le hablan a los ciudadanos. Y mientras nosotros sigamos en esa dinámica, pues por supuesto que nos van a seguir ganando elecciones, pero no porque López Obrador nos esté ganando con una abrumadora mayoría. A ver, está votando el 50% de la población. De ese 50% vota por Morena. Y cuando dicen nos van a seguir ganando elecciones, ya no hay elecciones, Adriana. Hay 2 elecciones el próximo año. 2 elecciones. ¿Sí? Dirán que son muy importantes, pero son 2 elecciones. 1 y 2. Estado de México y Coahuila. Y luego viene la elección federal. Sí. La presidencial, senadores, diputados, creo que 9 gubernaturas. Pero de aquí al 24... prácticamente ya no hay elecciones, salvo en 2 estados el próximo año. Ya estamos en el 24, Adriana, ese es mi argumento. Ya estamos en el 24 y yo no veo a nadie medianamente competitivo en la oposición para enfrentarse a 3 candidatos que creo que son muy fuertes. Porque me parece que hay una política que se aplica de manera unipersonal y eso tiene que ver con que... le hacen el fuchi a todos los aspirantes, pero no hay quien esté buscando la forma de hacer una estructura territorial. Todo el mundo quiere y piensa que se puede ganar solo a través de las estructuras de gobierno, Ciro. Copiamos lo peor del PRI y nos aliamos con lo peor del PRI. Y tú sabes que yo he sido antialiancista durante mucho tiempo y creo que parte de lo que el PAN está queriendo en este momento emular es a lo que en algún momento se llamó, y tú recordarás, el nuevo PRI. ¿No? Previo a que fuera la elección de Enrique Peña Nieto, empezó toda una corriente apoyando a Enrique Peña Nieto con este tema del nuevo PRI. Sí. Y el PAN entonces de pronto copió ese mismo tema de vayamos al nuevo PAN. Y yo diría, ¿y por qué no vamos al PAN?
al PAN normal. ¿Por qué no le decimos a la gente lo que somos? ¿En qué pensamos? ¿En qué creemos? ¿Qué buenos gobiernos hemos tenido? Pareciera ser que nos avergonzamos de lo que fuimos y de nuestro pasado. Y ninguno de nosotros, Ciro. Ningún partido podrá borrar el pasado que tiene. Lo primero que tendríamos que hacer es, primero, ofrecer disculpas por aquellas alianzas que tuvimos que fueron pésimas desde hace muchos años. Yo te diría tenemos que ofrecerle por la educación de este país una disculpa a este país por habernos aliado con el Bester. Esa es una primera cosa que tendríamos que hacer. Tendríamos que corregir el rumbo para poder defender lo que sí hicimos bien. Un seguro popular que se planteó. Nos dicen que somos retrógradas como partido, conservadores, pero en los gobiernos del PAN se creó el Instituto Nacional de las Mujeres, se habló sobre el tema de la píldora del día siguiente, se crearon las unidades de género y nadie está diciendo lo que sí sabemos hacer bien, que es gobernar. Y nadie está trabajando con los panistas que solo y que tienen ganas de salir a la calle, pero cuyo capitán está más entusiasmado en verse como un joven viejo que no está haciendo lo que tiene que hacer, que es voltear a platicar con todos, no solo con una pequeña élite. ¿El capitán es Marco Cortés? Sí. ¿El presidente del partido? Sí, el presidente del partido. Y no lo digo solo por esa contienda. No tiene ningún interés ni él ni el presidente del PRI en dejar el cargo. No, ninguno. Y no se ve un movimiento fuerte, cuando menos en el PAN. En el PRI ya fueron los expresidentes, algo le dijeron. Pero en el PAN, ¿qué? En el PRI fueron los expresidentes y valió para dos cosas, porque tampoco les hizo caso. ¿Quién? Vamos a ver si hay alguna consecuencia. Eso apenas fue el martes. Sí, pero en el PAN, ni eso. A ver, sí, tienes toda la razón, y justo por eso creo que hoy tenemos que hacer un llamado a que sean los militantes y los panistas que no tienen militancia, todos aquellos que tengamos que hacer una reorganización. Marco no puede actuar como el dueño de un partido político, porque tiene, al igual que le exigimos a López Obrador que gobierne para todos, tiene que atender todas las voces que no están siendo escuchadas. Todas las voces que dentro del PAN no han tenido la posibilidad de tener un proceso de reflexión. A mí, y seguramente tendré muchas críticas que dirán, ¿cómo se les ocurre hacer estas críticas afuera, ahorita, en este momento tan complicado? Si no lo hacemos hoy, si no somos capaces de ser críticos hoy, si no hacemos una reflexión profunda de lo que pasó y seguimos como si nada pasara, después no tendremos ni que pelear. Porque aunque digan que el PAN está cargando... Y sí, yo sí lo digo, cargamos al PRI en la espalda, cargamos al PRD en la espalda, aunque digan que no va a haber consecuencias, se han disminuido todas las votaciones en los estados, e incluso perdimos el registro en Tabasco, no logramos recuperarlo, estuvimos a punto de perder registros en otros estados. Ganaron muy bien Aguascalientes y ahí no habrían necesitado de nadie para ganar. Y en Durango, fíjate la paradoja, yo reconozco lo que hizo Esteban, el candidato, porque Villegas logró construir abajo, pero fíjate, fue esfuerzo del candidato y las estructuras locales que generosamente se unieron, pero tampoco necesitó en su momento ahí al PAN, o sea, la votación del PRI fue mucho más alta. Cuando el PRI en tercer lugar, y el PAN en segundo, cuando se supone que nosotros habíamos ganado, nuestra votación debió haber sido, hace 6 años. Claro, con Pepe Rosas también, es puro. Que venía del PRI. Sí. Y vaya que, debo decírtelo con claridad, en el PAN, al que más daño le hacen las alianzas y las coaliciones es al PAN. Nos desdibuja, nos quita identidad, no nos permite tener una propuesta clara. Es más, hay videos... Entonces, ¿el PAN debe ir solo? El PAN debe... ¿En el 24? Si te regresas en la carretera... Yo me brinco Estado de México y Coahuila, yo me voy al 24. Yo también creo lo mismo. ¿Debe ir solo? El PAN debe primero saber para qué quiere aliarse. Y si tú le preguntas hoy a Marco para qué quiere aliarse, la respuesta es para sacar a López Obrador de Palacio Nacional. Perdón, eso nos funcionó con Vicente Fox cuando no éramos gobierno todavía, cuando no estábamos desgastados como gobierno. Un cuarto de siglo. Exactamente. Casi. Eso sí funcionó ahí. No, a ver, por supuesto que muchos estamos hartos de las mentiras matutinas del señor presidente, que le guste o no, también tendría que gobernarnos a nosotros, y todos estamos hartos de la descalificación y la polarización en la que nos ha metido, que tiene a un México completamente devastado. Pero un asunto es estar harto de eso y otro es no darle alternativa a las personas de cómo solucionar sus problemas. ¿Cómo podemos mejorar el sistema de salud? Tenemos excelentes ejemplos. Aguascalientes y Guanajuato no permitieron el tema del INSABI, no firmaron los convenios.
El INSABI en proceso de extinción. Proceso de extinción y el sistema de salud en proceso de extinción. ¿No? Yo sé que pienso, te he escuchado con el tema del IMSS Bienestar. Sí, yo ¿no? sí. Sí, pero también es cierto que si no hay medicamentos, que si quieres contratar médicos especialistas para llevártelos a la sierra cuando lo que necesitas es medicina de primer contacto, o sea, hay muchos elementos que podrían rescatarse. En este gobierno no hay diálogo, Ciro. Con este gobierno no puedes dialogar. Ya no hubo diálogo. Y perdimos el tiempo pidiéndole y rogándole al presidente, por favor escúchenos, por favor véanos. Recordarás las cartas. Santiago Krill hace poco. Se lo dije a Santiago Krill, a quien respeto, pero también le dije que no puede ser ese el camino. Bueno, a ver, tenemos que hacer una pausa y al regresar concluimos esta conversación con Adriana Dávila. Eres muy rápida, Adriana. Metes muchos temas, es difícil. 3 o 4 veces pensé ahí en hacerte contrapreguntas, pero cambias de tema a gran velocidad. Algo te aprendo, Ciro, ¿eh? No. Hacemos pausa y concluimos esta conversación.